Hola, ¿qué tal? Buenas a todas. Bienvenidos nuevamente a Gestionando Salud Podcast en esta temporada de la relevancia que tiene la infraestructura hospitalaria. Y en este caso, evidentemente estamos viendo en los episodios que hemos visto anteriormente de que la construcción hospitalaria es un hándicap muy complejo donde las infraestructuras hospitalarias y todo lo que tiene que ver con el sector salud tiene estándares, tanto normativas nacionales como criterios internacionales, pero sobre todo me gustaría enfatizar este capítulo en el tema de la sostenibilidad de esos factores que inciden dentro de la infraestructura hospitalaria y que sobre todo conlleva un cambio de cultura y un cambio de chip a lo que tenemos ya instaurado con una infraestructura hospitalaria. En este caso, vamos a hablar en este episodio con nuestro estimado arquitecto Diego Uribe, con magíster en estudios mayores de la construcción, con una vasta experiencia en lo que es proyectos de salud, como por ejemplo fue la nueva sede del Hospital Universitario San Vicente de Paúl, y asesorías tanto al Hospital Infantil Consejo de Medellín y un sinfín de proyectos, todos relacionados con el sector salud. Bienvenido, Diego, y de verdad muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y compartir un poquito tus conocimientos y toda tu experiencia en este tema. Gracias, Dileni, a ti por invitarme y permitirme compartir pues este aprendizaje, como dices tú, de tantos años y de experiencias en las que hemos estado trabajando con grupos interdisciplinarios muy interesantes, y todos hemos aportado nuestro grano de arena buscando lograr que esas infraestructuras hospitalarias, como dices tú, sean eficientes, estén a la vanguardia y presten su esencia o su resultado final, que es atender muy bien a los pacientes y a sus familias, que es en últimas pues la razón de ser de todo el sistema hospitalario, lograrlo a través de esa herramienta que es la infraestructura. Mira, volviste a retomar un tema que en los episodios anteriores hemos visto, un consejo multidisciplinar. O sea, el trabajo del arquitecto creo que conlleva una serie de sinergias muy interesantes que yo quisiera saber desde tu experiencia cuál ha sido esos elementos o esas profesiones que realmente sin ellos el diseño hospitalario sería un poquito cuesta arriba. Bueno, sí, muy válida la pregunta. Yo creo que los médicos se tienen que volver arquitectos, los arquitectos nos tenemos que volver un poquito médicos, incluso cuando estábamos haciendo, construyendo, diseñando, y luego construyendo, y luego en las fases de operación del San Vicente de Paúl de Río Negro, al final pues salíamos con un chiste, y es que pues nos faltaba poco ya para ser cirujanos de tanto estar con los médicos y estar compartiendo con ellos. Yo pienso que es un trabajo interdisciplinario muy bonito, y lo importante es eso, que las personas que están alrededor de ese trabajo lo entiendan, porque realmente el arquitecto puede ser un arquitecto superestrella y puede ser de los mejores arquitectos del mundo, pero si no aterriza y no entiende lo importante de los procesos, de la complejidad de los procesos médicos y hospitalarios, de la necesidad de atención del paciente, de los flujos de esos procesos, y si no se integra también con los grupos de ingenieros, que tienen que darle todo el respaldo, digamos, a la parte de diseños especiales o de diseños técnicos, las infraestructuras de soporte o tecnologías de apoyo, como las llamábamos nosotros en el San Vicente, que son todos los temas de los sistemas de aires acondicionados, redes hidráulicas, hidrosanitarias, todo el tema de redes eléctricas y de seguridad de la vida para el paciente. Si el arquitecto no decide volverse el engranaje, la ficha que permita que todos esos saberes estén alrededor del proyecto, va a haber muchos tropiezos a la hora de desarrollar las obras y va a haber muchos sobrecostos y dificultades. Una de las anécdotas más bonitas que yo cuento de San Vicente, y es de los pocos casos que se dieron en Colombia, es que tuvimos la oportunidad de estar diseñando, haciendo los diseños 2 años. Eso suena demasiado tiempo y todo el mundo decía, pero están locos, y afortunadamente pues, los médicos estaban un poco locos como nosotros y nos dieron ese tiempo, pero lograr engranar todos esos diseños durante un proceso de casi 2 años, haber hecho todo el diseño arquitectónico de la mano de los médicos, estableciendo con ellos el programa médico arquitectónico, y luego engranando cada una de las disciplinas, y a pesar de que en esa época no teníamos pues las plataformas que se tienen hoy de BIM y de Revit que permiten cruzar, digamos, como en una maqueta real, virtual, claro, las tuberías y las redes, logramos esa conciliación de todos los sistemas, y fue muy importante porque minimizó en una cantidad inmensa los reprocesos y los costos de obra. O sea, nos tardamos realmente mucho tiempo en diseñar, pero cuando la obra se empezó fue muy expedita. Fue muy rápido porque los reprocesos fueron mínimos. Al contrario, lo que ha pasado en muchos hospitales en nuestro país,
que muy cerca incluso de las inauguraciones han tenido que coger unidades completas de quirófanos y desbaratarlas y volverlas a rehacer porque no estaban cumpliendo con la norma y con todo este tipo de condicionantes que se requieren. Entonces, ese tiempo de poder amasar bien los diseños, que es una premisa un poquito medio japonesa, medio oriental, pero a ver, le puede dedicar un tiempo importante a los diseños, y eso se lo recomiendo a todos los arquitectos, a las personas del sector salud que vayan a trabajar en desarrollo de infraestructuras. Saquen el tiempo, 3 meses más, diseñando bien un proyecto, repensándolo, debatiéndolo, discutiéndolo con los médicos, con las personas que van a vivir el proyecto todos los días, es demasiado importante. Es demasiado importante y es garantía de una operación fluida, de una rebaja en costos y de unas condiciones mucho mejores a la hora de empezar a operar la infraestructura. Te cuento, por ejemplo, que en estos comités de San Vicente había varios comités de ida y vuelta, pero no solo una vez, sino 3 o 4 veces. O sea, con los médicos construimos el programa médico arquitectónico, los arquitectos tratamos de interpretarlo, entenderlo siendo una herramienta en manos de los médicos, les presentamos los diseños, ellos hicieron sus observaciones, volvimos a diseñar y volvimos nuevamente donde los médicos, porque muchas veces se le consulta a los equipos interdisciplinarios, pero por protocolo y luego se les saca y listo. Pero aquí nosotros consultamos y volvíamos nuevamente cuando ya las soluciones están implementadas, y fue ese proceso de refinar, de ir depurando servicio por servicio directamente con los especialistas de cada área, lo que nos ayudó a tener tanto éxito en esos proyectos, digamos, hospitalarios que hemos montado a raíz de la experiencia de San Vicente Fundación en Río Negro. Mira, yo creo que ahí has dicho 2 cosas muy interesantes y que yo creo que deberíamos resaltar. Lo primero es que entre más planificación hubo, menos derroche, tanto económico hubo y el tema del reprocesamiento. O sea, ¿cuántas veces no hemos tenido un hospital recién entregado donde está muy bonito estéticamente hablando, pero para los procesos no funciona? Entonces yo creo que ese tiempo, que como bien lo viste en mi cara, es mucho tiempo para temas de diseñar y de planificar un diseño hospitalario, porque siempre se quiere para allá, hizo que se reduciera el tiempo al final. Y que ahí uno tiene más prisa, porque ya tiene que aperturar, ya tiene que cerrar todas las contrataciones y siempre hay una fecha de apertura. ¿Cómo entiendes tú que fue lo más difícil en ese proceso de planificación en el principio? ¿Que te compraran ese tiempo? O sea, que te concedieran ese tiempo. Que entendieran ese tiempo. Nos apoyamos mucho en el tamaño de la infraestructura. Realmente estábamos diseñando un hospital de alrededor de 105,000 metros cuadrados, de los que finalmente se construyó el 60 y algo por ciento, o sea, se construyeron cerca de 70,000 metros cuadrados. Entonces tratamos de explicarles primero la magnitud de la obra que teníamos entre manos, pero no solo la magnitud, sino también el nivel de complejidad. Es que la arquitectura hospitalaria, obviamente toda la arquitectura es muy compleja y es muy valiosa, pero de todas las ramas o posibilidades de especialización de un arquitecto, la arquitectura hospitalaria, digamos, lo que es la reina de todas, porque es que combina todas las disciplinas. O sea, finalmente un hospital termina siendo un hotel que entre más estrellas tiene que tener mejor para la atención del paciente, pero que tiene un equipamiento tecnológico y un compromiso con la vida de los pacientes que hace que sea aún más complejo. Y entonces, digámoslo también un poquitico, que los arquitectos lográramos ese punto, también llamémoslo como ese toque de humildad, de entender que no éramos los que íbamos a dar la pauta, al final logrando, como decías, un proyecto muy bonito, estéticamente espectacular, pero que funcionalmente pudiera cojear. O sea, tratamos de que realmente la función, sin ir en detrimento de la forma, pero que la precediera. O sea, entender que esto era una máquina para curar, para atender bien a los pacientes, a sus familias, y otro tema muy importante, al cliente interno, porque generalmente en muchos hospitales el descanso de los médicos lo meten bajo las escaleras, las enfermeras no tienen donde comer en el puesto de enfermería, entonces se comen el sándwich en la cara de todo el mundo. En fin, hay una cantidad de cosas que aquí tuvimos que pensar, incluyendo hasta el cliente interno. O sea, le decíamos a todos los ustedes van a vivir aquí, van a habitar este espacio 24/7, entonces esto tiene que ser muy confortable y muy cómodo para todos ustedes. Desde el punto, ¿cuáles son los elementos o los factores que yo tengo que tener en cuenta al momento de que me llegue un proyecto de esa magnitud? Yo como arquitecto, ¿qué tendría que tener en cuenta? Sí, hay unas variables muy importantes. Primero, digamos, tú lo decías al principio, lo tocabas ahí también las variantes normativas. Hay que tener muy claro, obviamente cada país tiene unas normas muy específicas. En nuestro medio latinoamericano, pues son medianamente similares, se han copiado de algunos vecinos o de España, ahí las tenemos. Entonces, lo primero es obviamente revisar muy bien lo que uno va a hacer a la luz de la normativa nacional y realmente también cuál es la intención de la institución hospitalaria, o sea, cuál es el core de esa institución y qué está buscando proyectar después hacia sus pacientes, hacia el medio.
porque dependiendo de eso puede que se requiera cumplir con normativas internacionales que están muy en boga hoy en día y son muy importantes para las instituciones hospitalarias. Entonces, tener esos temas de acreditación son muy importantes. Hay unos temas que, aunque no lo parecieran, hay unos temas de urbanismo, de emplazamiento del proyecto. ¿Cómo va a responder el hospital? Hay que entender que un hospital es un uso complejo, hablando de usos en la ciudad, un hospital es un uso complejo, mueve mucha gente, muchas horas al día, el acceso de ambulancias, cómo va a llegar todo el personal al proyecto, cómo van a llegar los visitantes. Entonces hay un montón de variables para que un hospital no se vuelva un tema o un foco de un conflicto urbano, sino para que todo lo contrario trate de implantarse de la mejor manera en su medio, en su contexto, en su entorno, y realmente se vuelva un prestador de servicios y un ícono donde la gente se identifique con él y no que la gente diga que pereza, nos van a poner un hospital al lado. No, antes todo lo contrario. ¿Cómo ese hospital se va a involucrar con ese urbanismo? ¿Cómo va a responder a esas variables urbanas del entorno que tiene? Eso es muy importante, qué tan lejos está la población, cómo es el tema de los servicios, del servicio público de transporte, cómo se va a atender la gente que llega en distintos medios de transporte. Entonces, esas variables son muy importantes a la hora de plantear un proyecto. Realmente son muy, muy valiosas y hay que tenerlas muy en cuenta. Y que te aseguro a ti que el gestor o el dueño del proyecto no ha pensado mínimamente en eso. No, le valen de muy poco. Ellos piensan en un tema de una rentabilidad, de unos ingresos, pero yo pienso que ahí está parte, digámoslo, de la esencia de ese grupo interdisciplinario, cómo logra vincular todas esas variables y logra hacérselas llegar a la gerencia o al promotor del proyecto o al grupo hospitalario, y que entiendan el valor agregado que puede tener su hospital si se fijan en estos detalles, que muchas veces pueden ser simplemente detalles, pero que si se tienen en cuenta desde el primer momento van a garantizar un resultado final que puede ser muy exitoso. Mira, lo del éxito te lo compro. ¿Por qué? Porque sí es verdad que ustedes ya están viendo unos componentes que tal vez los gestores no están viendo y los doctores tal vez, y la multidisciplinaridad del equipo te permite tener un 360 y ver variables que tal vez desde tu área no lo estés viendo y viceversa. Cuando nos entregan esa obra maravillosa que hemos esperado con tantas ansias desde el momento del diseño, que diseñarlo es maravilloso, porque tienes en tu cabeza y ustedes básicamente ponen ese sueño materializado en un papel. ¿Y cómo lo explican? O sea, ustedes tienen una pasión al explicar un diseño que tú dices, mira, yo quiero ya ese edificio, yo quiero trabajar en ese edificio, yo quiero esa idiosincrasia y todos esos valores que se componen en esa edificación. Pero cuando nos entregan eso, ¿cuáles son los elementos que yo como gestor tengo que tener en consideración al momento de recibirte una obra? ¿Cuáles son los elementos o los íconos sine qua non para yo decir, ok, esta obra me funciona y le puedo dar el descargo a la parte de ingeniería o de arquitectura? Hay tres temas, pues mezcla varias cosas importantes, pero hay un tema que tiene que ver con lo que te decía ahora. Hay que tener muy claro primero el tema de la acreditación en salud en cada país, en cada sitio, en cada municipalidad o en cada comarca o provincia. Pues las normas de todas maneras tienen la particularidad de cada región. Lo primero que hay que hacer es estudiarse muy bien, o sea, recibir el proyecto muy bien a la luz de la acreditación, verificar que los espacios cumplan con la materialidad que requieren las autoridades respectivas, con todo este tema, por ejemplo, de las medias cañas, que por ejemplo en muchos países, de muchas ciudades de América Latina o países, para muchos grupos de habilitadores son básicas y no consiguen espacios sin medias cañas, y llegas a un hospital en Estados Unidos y te das cuenta que allá el problema de ese ni les importa ni cinco, dicen que por ahí no le van a subir las bacterias, que no pasa nada. Entonces, es primero tener muy claras las normas de acreditación locales que rigen en tu sitio o en tu región para poder revisar los espacios a la luz de esa norma. Segundo, ahí vuelve un trabajo muy importante con quienes fueron los proveedores o los constructores de los distintos sistemas, entender cómo funciona tu red de incendios, cómo funciona el sistema eléctrico, cómo se resetea el sistema eléctrico en caso de que falle la energía, cómo está el tema de apoyo de las plantas de emergencia. O sea, quien vaya a administrar y recibir esa infraestructura tiene que empezar por estudiar con mucho juicio los manuales técnicos y entender lo que le están entregando. De cierto modo, es casi que como cuando te entregan un coche, si no lo sabes operar, terminas haciendo pagos y daños importantes. O sea, yo pienso que volvemos un poquitico al tema del tiempo. Un buen administrador tendría que tomarse un tiempo de reunirse. De hecho, en San Vicente hacemos unos comités muy importantes con esas personas que iban a llegar a manejar cada uno de los subsistemas especiales, el subsistema de los paneles solares, de las plantas de emergencia, de las blindobarras, de las UPS, de todos los sistemas que componían el hospital y cómo vamos a manejar esto. Obviamente exigir que los constructores hayan entregado algo que es muy importante, que es el manual de mantenimiento de los edificios, porque obviamente los materiales tienen
formas de mantenimiento diferentes. Hay pisos en los que puedes usar limpiadores muy agresivos, que a nivel hospitalario tenemos unos limpiadores muy agresivos y que pueden hacer daño en muchos pisos, entonces tienes que saber si los vas a poder aplicar en los pisos del hospital que te entregaron o no. Entonces parte un poquitico de eso, de seguir como de la mano de quienes van a estar ya en la operación contigo y poder entender qué fue lo que te entregaron cada uno de esos sistemas, tener claras las especificaciones de eso y a la luz de eso empezar a utilizarlos y a darles el mejor manejo posible. Una cosita, como bien dices, la normativa me dice algo en específico que tengo que cumplir. La tendencia por mucho tiempo ha sido diseñar y hacer edificaciones hospitalarias funcionales, conforme los procesos que se llevan y lo que bien dices, el tema de mejorar un poquito el servicio y el proceso per se. Ahora bien, ¿qué me plantea las nuevas tendencias para hacer una construcción más sostenible, que vaya más acorde a lo que es el medio ambiente, que vaya más medioambiental, más sostenible en el tiempo? Sí, a ver, en eso hemos avanzado mucho. Ahí a nivel de diseño, lo primero que hay que entender es un poquitico es que el arquitecto y su equipo de trabajo y los especialistas deben dejar de pronto a veces de lado el capricho y entender que los materiales muchas veces están hechos o tienen su esencia para cierto tipo de comportamientos. No pretendo utilizar materiales que son materiales de fachada en el interior o viceversa, o enchapes cerámicos que no son adecuados para un laboratorio, por ejemplo, o hay materiales sintéticos o resinas que pueden funcionar muy bien en un laboratorio, pero en otro tipo de laboratorio no. Entonces, entender muy bien la esencia de los materiales para poder manejar la institución hospitalaria. Por ejemplo, el tema, hoy en día pues hemos avanzado mucho en eso, pero hay que seguir avanzando, hacer realidad la implementación de sistemas que ahorren agua y energía. Por ejemplo, en este caso que yo te comento del San Vicente, hubo una cosa que pudo haber sido más costosa en un primer momento, que fue, nosotros recogíamos todas las aguas lluvias, se procesaban y se utilizaban para riego, para lavado de vehículos, pero también las aguas de los lavamanos y de las duchas se separaban y se les hacía un tratamiento de aguas grises, y con esas aguas grises tratadas se hacía el vaciado de los inodoros. Eso ha permitido unos ahorros de agua impresionantes en San Vicente. En un primer momento implicó un extra costo porque hubo que hacer, inclusive hay que luchar contra temas culturales de los maestros y de nuestros albañiles, porque cuando íbamos a hacer los cuartos de baño, llegaba una tubería de agua para el sanitario diferente a la tubería de agua que iba al lavamanos y a la ducha. Y decían, pero venga, ¿por qué estamos repitiendo tuberías y de una sola tubería yo puedo conectar todo? Les parecía súper extraño. Decían, no, si eso tiene una razón de ser, hágalo como se le está explicando, no haga locuras y va a ver al final. Y pues no lo tengo a la mano, pero los porcentajes de ahorro, pues me recuerdo cifras generales, de ahorro de agua llegaron a casi que al 40-45% en San Vicente de Río Negro. Entonces, y más, sucede algo muy particular en los hospitales. Cuando los constructores de vivienda o de proyectos comerciales hacen sus proyectos, pues a la vuelta de un par de años los van a vender, van a llegar nuevos propietarios y digamos ellos sacan su ganancia y se van, pero en el caso de nuestros hospitales no, los hospitales generalmente los operan las mismas instituciones o los mismos grupos económicos. Entonces, si se hace una inversión que pueda parecer al principio un poco más costosa, pero en el tiempo se recupera el retorno en la inversión, eso es buenísimo, no solo para el bolsillo de afuera, de que se ayuda al clima, al medio ambiente, a la sostenibilidad, el bolsillo finalmente de la institución también termina beneficiándose. En el tema eléctrico, hoy en día hay infinidad de sistemas que nos permiten tener unos ahorros impresionantes en el tema eléctrico. Por ejemplo, en San Vicente con los paneles solares no solo calentábamos el agua para todas las habitaciones, sino que también generábamos gran parte de la energía que se consumía en iluminación. Entonces, realmente hoy se tienen muchas herramientas, inclusive también a la hora de la construcción, dentro del mismo desarrollo. Tú sabes que la construcción es una de las actividades que más contamina y que más huella de carbono genera a nivel mundial, pero si uno desde la construcción implementa planes de manejo ambiental, planes de manejo de escombros, por ejemplo, nosotros los residuos de la construcción los molíamos en la misma obra y los utilizábamos como subbase y base en las carreteras del proyecto. Entonces no mandamos a vertederos materiales para botar, para no generar contaminación en otros lados. La madera de los muebles con la que estábamos construyendo los muebles era madera de bosques certificados, que habían sido bosques cultivados, no bosques nativos. Las resinas que se utilizaban para esos contrachapados, que no tuviera formaldehídos ni elementos que puedan atacar la salud también de los pacientes o de los usuarios. Entonces, realmente a nivel de certificaciones,
ambientales, pues ya no solamente están las certificaciones grandes que conocíamos, sino que ya el resto de los países Claro. tienen ya sus propios sistemas de certificación, pero que en el caso de los hospitales yo pienso que es inclusive de los nichos de obra más valiosos donde realmente se pueden aplicar prácticas de sostenibilidad ambiental y de manejo energético interesantes que van a ser muy eficientes para todo el mundo al final del día. Mira, yo me voy un poquito más lejos en eso, Diego. Yo creo que hay muchas prácticas de infraestructura hospitalaria que tienen elementos de sostenibilidad, como bien mencionas el ejemplo, pero no se cacarea el huevo. Yo creo que la visión de que el hospital no es una empresa, sino que es un centro de servicios, de dar servicios de salud, no tiene un poquito sesgado, mientras que hay otras industrias que hacen más daño y que Sí, realmente hacen una cosita así y dicen que están haciendo y algo sí, que pasen sostenible. algo. Nuestro core de negocio, lamentablemente, no ha hecho esa sinergia o ese partner con el tema de la sostenibilidad. Y así como hay hospitales allá en Colombia, yo, por ejemplo, estuve el año pasado haciendo una jornada de sostenibilidad en Madrid, y hasta la forma en que podemos poner nuestro jardín de árboles endémicos del área que no necesitan tanto Últimos riego que no del. requieren tanto riego, tanto manejo de pesticidas, un montón de cosas. Entonces son elementos pequeñitos que lamentablemente nosotros el sector salud no lo decimos. No Así lo es. decimos y yo digo, pero si estamos haciendo cosas tan maravillosas, ¿por qué no cacarear nuestro huevo? Que no hacer más bulla de lo que sabemos hacer, decimos bien hecho. Y hay un tema importante también en nuestros hospitales y es el tema de lo que se llama automatización o domótica, todo el tema también del manejo de redes. Hoy en día la informática permite que los espacios de los hospitales estén más interconectados. En el tema de telemedicina también hay que trabajar muchísimo con los especialistas del ramo porque sé que cada día se avanza más en esto y esto puede hacer muy eficiente toda la operación y el manejo en nuestros hospitales. Definitivamente. Y la tecnología es el eslabón más fácil de llevar, ¿eh? Y más en salud. Así Es es, más llevadero, es más fácil de que así es. lo arreglen. ¿Cuál entiendes tú, y eso es una pregunta gancho, de esas sinergias multidisciplinares que tú dices que tenemos que tener al principio? ¿Cuál es el más difícil de moldearse al equipo? Buena pregunta, es un poco compleja. Eh, Porque hay muchos egos ahí, ¿eh? Entre sí, hay una ingenieros, batalla de egos arquitectos, médicos. y obviamente queriendo mucho los médicos, hemos trabajado mucho de los manos de ellos, pero por ejemplo los médicos son muy difíciles de manejar en los proyectos. ¿Por qué? Porque la formación del médico es una persona de por sí, digamos, lo juicioso, tiene una formación muy exigente, la formación de los médicos es una formación muy exigente y son profesionales, digamos, muy disciplinados y muy estudiosos. Entonces, cuando ellos empiezan a entrar en el tema de la infraestructura, a veces se les va la mano en creer que manejan el tema, que lo conocen más de la cuenta y de pronto tienden a ser un poquitico al lado de los arquitectos o a los profesionales. Ese es un tema complejo. El tema eléctrico también se ha vuelto un tema difícil en los hospitales. Realmente con tanta tecnología los requerimientos eléctricos de los hospitales se han multiplicado mucho. Ellos requieren demasiado espacio en los hospitales y a veces se les ha querido tener para como arrinconados y es una cosa muy importante de tenerlos en cuenta y saberlos vincular también en su momento porque es una variable demasiado importante de manejar en los hospitales. Pensaría que han sido como las ramas un poquito más complejas de manejar en el tema. Saliste de abajo de la patana, como dicen aquí, abajo del camión. Saliste muy bien parado. ¿Dónde entiendes tú que es el mayor reto y desafío que ustedes tienen ahora en cuanto a la infraestructura hospitalaria? ¿Cuál el futuro cercano? ¿Cómo ustedes lo visualizan? Yo pienso que hay dos cosas que hay que integrar en la arquitectura hospitalaria, que hay que seguir luchando por ellas y hay que trabajarlas de forma integral y lograr que vayan de la mano al tiempo. Uno es el tema de la tecnología, como estábamos hablando hace un segundo. De hecho, no sé si has visto el hospital, creo que se llama el Hospital Karolinska en Estocolmo, Suecia, un hospital que es relativamente reciente, está catalogado como el de pronto el más moderno del mundo. Es un hospital que hizo mucho énfasis en todo lo que era el tema del manejo de la tecnología y de cómo sus procesos y sus temas operativos se manejan todos con base en las plataformas tecnológicas que son impresionantes. Eso va muy de la mano con la telemedicina también, que creo que definitivamente con todos estos temas que estamos barajando de inteligencia artificial, los hospitales no se pueden negar a eso y habrá que aprender a hacer espacios
y sistemas para que la telemedicina sea una realidad. Cuando nosotros diseñamos esta infraestructura hace 10 años, esto se hablaba un poquitico, pero se veía muy utópico, pero yo creo que eso está ya hoy llegando y hay que saberlo manejar. Y hay otro tema vital también, es el tema, creo que no lo hemos hablado, pero también es un componente muy importante en los hospitales, y es el tema holístico. El tema de que definitivamente los hospitales no se pueden olvidar de que están tratando gente, seres humanos con historias complejas y difíciles, y que hay que tratar de volver a esa esencia del ser humano. Sí. De entender que el ser humano se tiene que sentir en el centro de todo esto que estamos nosotros diseñando y haciendo, y de ver eso cómo se va a integrar realmente, como decíamos ahora, con el medio ambiente, con el paisaje, cómo hacer hospitales más luminosos, más alegres, donde la gente sienta un poquitico más ese contacto con la naturaleza, así estemos en entornos urbanos, pero que le podamos apostar a ese tipo de variables para que realmente la medicina sea más cercana a la gente y a lo que finalmente busca, que es la curación de la gente en último sentido. Mire, y eso último se relaciona mucho con lo que decías al principio, que diseñamos no solamente de aras para el paciente y el cuidador o familiar, sino también para nuestro usuario interno, que es el último que tal vez nosotros pensamos y es el que más tiempo dura. El desgaste de un intensivista, ¿cuánto pasa un médico, por Dios, un intensivista en una cuidados intensivos? Un paciente en cuidados intensivos pasa meses. Entonces, ¿qué pasa con sus ritmos circadianos? Los arquitectos se aseguraron de que tuvieran luz natural ese cubículo de cuidados intensivos, o cómo se manejó ese tema. Una enfermera, ¿cuánto pasa en una estación de enfermería con un trabajo agobiante atendiendo 24 o 28 habitaciones en un día? Entonces, es lograr conciliar todas esas cosas y analizar eso para poder tener, como decíamos, ahora volvemos al tema, un resultado final exitoso para todo el mundo, que el paciente se sienta bien, que el cliente interno se sienta bien, y eso va a ir en últimas en aras del beneficio de la institución, de lo que logra al final. Y su reconocimiento. Me ha parecido genial todo lo que me has dicho. ¿Con qué tú quieres que puntualicemos o concluyamos para que ese espectador se quede con ese sabor de boca? No, yo invitaría pues a las nuevas generaciones de arquitectos que vienen trabajando en el tema de infraestructura y de operadores hospitalarios y de gestores de infraestructuras de salud, que lo más importante es que entiendan eso, que esto es un trabajo que debe partir de la multidisciplinaridad, de sentarte al mismo nivel con todas las disciplinas, de que aquí no hay superstar y nadie, que te sientas con un equipo que realmente te vayas a integrar y vayas a compartir con ellos de corazón, que el resultado final es un proyecto que entre todos engendramos juntos, que estamos juntos y que va a ir en beneficio del ser humano. Yo pienso que esa es la gran variable de la arquitectura de hoy, de la nueva arquitectura hospitalaria, de volver al ser humano a través de los diseños, a través de la operación de los hospitales, y de lograr esos beneficios que se pueden dar a la gente con cosas muy elementales a partir de la arquitectura y del manejo de los hospitales. Qué bonito, qué bonito. De verdad que ustedes son artistas. Los arquitectos definitivamente me ha quedado claro de cómo ustedes transmiten esa energía, transmiten lo que quieren, la visión que se puede tener desde un director o desde un grupo de personas que quieren dar salud, pero cómo transmitirlo y cómo plasmarlo de la mejor manera. Yo creo que has tocado un elemento muy bonito y que yo creo que nos falta a muchos de los que trabajamos en el sector salud: humildad para trabajar en equipo. O sea, no somos nada si somos uno. O sea, yo soy gestora de salud, pero si yo no tengo un equipo que colabore conmigo en cada una de las áreas o fases que cada quien es bueno, no somos nada. Así es, literal, Dileni, tal cual. De verdad que muchísimas gracias, Diego, por este huequito en tu agenda. Ha sido sumamente encantador esas palabras que nos has dedicado y muy ilustrativo de tu área. Ni mal faltaba, al contrario, gracias a ti por todo y por estar haciendo difusión de estos temas que a veces se quedan un poquitico por ahí en manos del anonimato o de 2 o 3 especialistas solamente, y que creo que tienen que llegar a todo el mundo para que al final tengamos un mundo mejor. Definitivamente, ese es el objetivo que persigue Gestionando Salud Podcast, que la parte administrativa o la parte que siempre está backstage, que no se ve, podamos nosotros transmitir conocimiento de una forma asequible y gratuita por nuestros diferentes medios de tecnología. Muchísimas gracias, Diego. Eleni, que estés muy bien. Bueno, y hasta una próxima ocasión a todos nuestros espectadores. Estar atentos a los próximos episodios. Muchas gracias.